me da miedo que nos vean solo como turistas vulnerables. Había una mujer que, durante mucho tiempo, solo tenía una impresión de temor hacia México. Su familia le repetía una y otra vez que no fuera, y en el fondo de su corazón se acumulaban la duda y los prejuicios. Sin embargo, un paso que dio junto a su mejor amiga cambiaría su vida para siempre. La calidez inesperada que sintió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El flujo de gente en el centro histórico que, milagrosamente, fluía con respeto. Y la figura de las personas trabajando con orgullo en los autobuses de lujo rumbo a la provincia. Cada una de estas escenas sacudió su corazón, desmoronando poco a poco los valores en los que había creído hasta entonces. ¿Es México realmente un país peligroso y caótico? Dos amigas que se hacían esa pregunta, finalmente encuentran en una cantina tradicional una calidez indescriptible a través de un simple brindis. Esta historia no es solo un viaje. Es una sucesión de momentos en los que un corazón atado por los prejuicios se libera y se transforma en nuevos sueños. Si ves esto hasta el final, seguramente tú también te darás cuenta, el encanto de México no son solo sus paisajes o su comida. El corazón invisible de las personas que viven ahí es la mayor sorpresa y la fuerza motriz que cambia vidas a través de los viajes. Ahora, acompáñanos hasta el final para ver cómo cambiaron ellas dos. Antes de comenzar, por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, los videos adecuados para ti aparecerán automáticamente. El viento de principios de verano que soplaba por las calles de Seúl traía el olor del asfalto húmedo. En el bullicio de un café a la hora del almuerzo, Mina y Raón estaban sentadas una al lado de la otra, picando sándwiches mientras charlaban animadamente sobre la oficina y los chismes de amigos. Las dos eran amigas desde la época de estudiantes, pero sus personalidades eran completamente opuestas. Mina, meticulosa, era capaz de notar si un documento estaba torcido 1 milímetro. En contraste, Raón tenía una personalidad sociable que podía romper el hielo con una sonrisa incluso con desconocidos. Verlas juntas era como si la tensión y la relajación coexistieran en una sola fotografía. Para ellas, México había sido durante mucho tiempo una existencia lejana. Especialmente para Mina, la influencia de su familia desde la infancia era fuerte. Sus padres tenían sentimientos negativos hacia México debido a las noticias sobre seguridad, y ella creció escuchando en casa: no vayas a ese lugar, es demasiado peligroso. Esas palabras se grabaron profundamente en el corazón de la pequeña Mina, creando sin darse cuenta una atmósfera en la que tener interés por México era algo malo. Sin embargo, los tiempos cambian. 2 años después de salir al mundo laboral, Mina no tuvo más remedio que ampliar sus horizontes al conocer a mucha gente en su empresa. En un lugar de trabajo donde volaban las tendencias globales, aumentaron las oportunidades de escuchar historias sobre México de sus colegas. Fui de viaje de negocios a la Ciudad de México y la cultura es vibrante. Las calles de Oaxaca parecen detenidas en el tiempo, llenas de color. Esas palabras crearon pequeñas ondas en el corazón de Mina. Por otro lado, Raón hablaba de su anhelo por México con más ligereza. Desde su época de estudiante le gustaban las telenovelas y la cultura pop, y solía reírse en el café después de clases diciendo: sería genial verla sin subtítulos. Raón incluso había estudiado español a escondidas antes que Mina. Pero como para Mina, México era casi un tema tabú que no se debía tocar, siempre albergaba sentimientos complejos ante la inocente admiración de Raón. El punto de inflexión llegó un día. Fue una frase que Raón soltó casualmente durante el almuerzo. Oye, ¿por qué no vamos a México la próxima vez? No, algún día, sino pronto. El aire se detuvo por un instante. Mina miró a Raón sosteniendo su tenedor. Las palabras de sus padres cruzaron por su mente. Sin embargo, al mismo tiempo, una pequeña curiosidad que dormía en el fondo de su corazón despertó lentamente. ¿Quieres ir?, preguntó Mina. Claro, nunca lo pude decir, pero en realidad siempre quise ir, respondió Raón. Empujada por la sonrisa de Raón, Mina soltó un pequeño suspiro. Últimamente. He cambiado un poco de opinión. Creo que quiero comprobarlo con mis propios ojos. Esas palabras salieron de su boca tan naturalmente que la sorprendieron a ella misma.
como si los sentimientos que había reprimido en el fondo de su pecho finalmente hubieran sido liberados. Incluso entre sus amigos, México se estaba convirtiendo en un destino de moda secreto. En las redes sociales abundaban fotos de pueblos mágicos coloridos, comida deliciosa y anécdotas de gente amable. Cada vez que veía eso, el corazón de Mina se tambaleaba un poco. Ese día, las dos pusieron sus teléfonos inteligentes sobre la mesa y comenzaron a buscar con entusiasmo cafeterías populares, los pueblos que inspiraron sus películas favoritas y planes de viaje en autobuses de primera clase. Era como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo se hubiera abierto de golpe. Pero, en ese momento, quedaba un pequeño murmullo en el fondo del pecho de Mina. Si voy a México, mis padres se enojarán. Esa era una pregunta sin respuesta. Sin embargo, esta pequeña duda se convertiría en el presagio que haría el comienzo de su viaje más intenso. A raíz de ese comentario casual de Raón, México comenzó a moverse no como una broma, sino como un plan real. En las pantallas de sus teléfonos alineados en la mesa del café, aparecía información sobre viajes a México una tras otra. Cafeterías en la Roma, iglesias en Oaxaca y pueblos llamados pueblos mágicos. Cada vez que sus dedos dejaban de desplazarse, el México al otro lado de la pantalla parecía acercarse más. Pero oye, los autobuses de lujo son imprescindibles, ¿verdad?, dijo Raón alegremente. Mina no pudo evitar reírse y encogerse de hombros. ¿Autobuses? ¿No son iguales que los expresos de aquí? Son solo camiones. En esas palabras todavía se filtraba un prejuicio no disipado. Tal vez influencia de sus padres o un hábito de años. Aunque el tono de Mina pretendía ser ligero, Raón sintió la verdad detrás de ello. Bueno, no digas eso, júzgalo después de verlo con tus propios ojos. Tal vez descubras algo inesperado. Empujada por el tono ligero, Mina asintió vagamente. Pero este intercambio se convertiría en una gran pista para después. Ella aún no sabía que esos autobuses, a los que llamó solo camiones, se convertirían en la experiencia que más sacudiría su corazón durante el viaje. A medida que avanzaba el plan, los corazones de las dos oscilaban entre la expectativa y la ansiedad. ¿Dónde alojarse? ¿Qué comer? ¿Qué ruta tomar? Planear el viaje debería ser divertido, pero había una pequeña sombra en el pecho de Mina. La ansiedad de cómo explicárselo a sus padres. Si les digo la verdad, se opondrán, ¿verdad?, murmuró Mina. Pero mira, es tu vida. Nadie puede oponerse a tu deseo de ver paisajes que nunca has visto con tus propios ojos, respondió Raón con expresión seria. Había una luz sin dudas en sus ojos. Al ver esos ojos, Mina sintió un poco de valentía en el fondo de su corazón. Sintió que podía liberarse un poco de su yo atado por las palabras de sus padres. Esa noche, al llegar a casa y sentarse frente a su escritorio, Mina escribió Viaje a México en su cuaderno. Al ver esas letras, su corazón latió con fuerza. En su mente flotaban las calles de la Ciudad de México que había visto en videos y las pirámides que estudió en los libros de texto, pero al mismo tiempo recordaba los rostros severos de sus padres. Apretando el bolígrafo, pensó, seguramente este viaje será una prueba para mí. El fin de semana siguiente, las dos comenzaron a prepararse seriamente para el viaje. Abrieron sitios de reserva de vuelos y buscaron vuelos al aeropuerto Benito Juárez. Hicieron una lista de lugares turísticos y restaurantes populares, y pensaron en el orden para visitarlos. El tiempo para armar el itinerario estaba lleno de una emoción que recordaba a la víspera de una excursión escolar de la infancia. Quiero ir a un Oxxo también. Vi en YouTube que tienen de todo, dijo Raón con voz animada. Eso sí me da curiosidad. Las tiendas de conveniencia aquí son útiles, pero ¿qué tendrán de diferente? Mina también movía su bolígrafo. Cada vez que se acumulaba un plan, sentían extrañamente que la distancia entre las dos se acortaba. Aunque eran mejores amigas que hablaban de todo desde la época de estudiantes, este viaje tenía un significado mayor. Era una oportunidad para romper su caparazón y profundizar aún más su amistad. Aunque ninguna de las dos lo puso en palabras, lo sentían en el fondo de sus corazones. Oye, ¿de verdad vamos a ir? No, murmuró Mina con una mezcla de ansiedad. Raón respondió con una sonrisa, sí.
Ya no hay vuelta atrás. Ya reservamos los boletos. En ese momento, las dos se rieron a carcajadas. Aunque reían, algo comenzaba a cambiar silenciosamente en el fondo de sus pechos. Ahora que la partida se había convertido en realidad, ya no podían volver a ser sus viejos yo. Finalmente, la noche avanzó, y mientras las luces de neón brillaban en las calles de Seúl, Mina juró en su corazón mientras miraba por la ventana: comprobaré con mis propios ojos qué tipo de país es México. Ese juramento cambiaría drásticamente su vida. Finalmente llegó el día de la partida. Después de pasar el control de salida en el aeropuerto de Seúl, Mina tenía sentimientos encontrados en el fondo de su pecho. Expectativa y ansiedad se mezclaban, y no podía calmarse ni siquiera hundiéndose en el asiento del avión. Mirando el cielo desde la ventana, Mina murmuró en su corazón: si mis padres se enteran, seguramente se enfadarán. Pero si no hago este viaje, podría quedarme parada en el mismo lugar toda mi vida. Después de un largo vuelo de más de 12 horas, el avión aterrizó lentamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el momento en que pusieron un pie en el pasillo hacia inmigración, las dos se miraron instintivamente. El ambiente es diferente, susurró Raón. Sí, se siente. Inesperadamente cálido, asintió Mina. El impacto al salir al vestíbulo de llegadas fue aún mayor. El espacio, lleno de gente y voces, no era caótico como imaginaban, sino vibrante. No había el silencio de un museo, pero sí una energía acogedora. Bienvenidos. Se escuchaba por todas partes. Familias abrazándose con fuerza, música sonando a lo lejos. Era un ruido lleno de vida que hizo que las dos respiraran hondo. Esto es realmente el aeropuerto peligroso del que hablaban, susurró Raón. Mina respondió riendo suavemente: parece una fiesta de bienvenida. Miraron a su alrededor y vieron al personal del aeropuerto ayudando a los turistas con sonrisas genuinas, no forzadas. ¿Necesitan ayuda, señoritas? Un empleado se acercó con amabilidad. La calidez de ese gesto hizo que el pecho de las dos se calentara. Al recoger el equipaje, notaron que, aunque había mucha gente, todos se ayudaban. Con permiso, pase usted. Mina se mordió el labio. Es el mismo continente, pero la vibra es tan diferente. Al mirar a un lado, vio que Raón sacaba su teléfono. Oye, ¿puedo tomar una foto? No puedo creer que sea tan alegre y seguro. Las dos se miraron y se rieron un poco. Luego, salieron del aeropuerto y subieron a un taxi autorizado. Por la ventana, vieron las calles arboladas y los edificios coloridos. El tráfico era denso, sí, pero había una especie de acuerdo tácito entre los conductores. Raón no pudo ocultar su sorpresa: es diferente. Pensé que todos estarían gritando. Mina asintió levemente y pensó: tal vez aquí, el caos tiene su propio orden. Después, el taxi las llevó hacia el centro histórico. El paisaje urbano reflejado en la ventana era una mezcla de arquitectura colonial y moderna, evocando una nostalgia extraña. Los corazones de Mina y Raón latían con fuerza con la luz de la tarde filtrándose entre los edificios. Pero en el fondo, aún quedaba una duda. ¿Es México realmente un buen país? ¿O lo que sienten ahora es solo una primera impresión? Esa pregunta se conectaría con la escena que les esperaba en la Avenida Madero y el Zócalo. Al llegar al centro, bajaron del taxi y empujaron las puertas de su hotel. Al salir a caminar, lo primero que vieron fue una cantidad de gente que superaba su imaginación. ¡Guau!, exclamó Raón. Era hora pico. Innumerables personas caminaban como un río. Pero era extraño. A pesar de tal multitud, la gente esquivaba a los demás con destreza, diciendo perdón o con permiso. Un hombre de traje que caminaba rápido, una mujer con tacones, todos fluían. ¿Por qué nadie choca con mala intención?, expresó Mina con sorpresa. Raón miró a su alrededor y susurró: es verdad. Es como un baile. Si nos detenemos, estorbaremos. Al llegar cerca del Palacio de Bellas Artes, vieron a oficiales de policía orientando a la gente. Buenas tardes, avancen con cuidado, por favor. Su voz no era autoritaria, sino firme y amable.
Si fuera en otro lugar, con esa multitud, habría empujones y gritos. Mina abrió mucho los ojos ante esa escena y le susurró a Raón, increíble. Está tan lleno y sin embargo todos parecen alegres. Raón asintió, tienen prisa, pero no se ven estresados. Esas palabras se convertirían en una pista importante más adelante en el viaje. Las dos se dejaron llevar por la corriente de gente. La luz del atardecer rebotaba en los edificios de piedra, y las sombras de la gente se balanceaban. Oye, espera, Raón se detuvo y señaló. Un turista extranjero estaba luchando con el mapa en su celular. Un local se acercó sonriendo, y aunque no hablaba bien inglés, intentaba explicarle con gestos. La gente alrededor esperaba sin mostrar irritación. ¡Qué amables! En casa alguien ya habría chasqueado la lengua, dijo Mina con admiración. Los mexicanos tienen un corazón grande, añadió Raón. O tal vez hay un aire de querer ayudar a todos. Al salir de la multitud, las dos encontraron una extraña sensación de seguridad. La gente parecía expresiva, y ese ritmo cálido parecía tocar una melodía en toda la ciudad. Siento que nos hemos perdido en otro mundo, murmuró Raón. Mina asintió, sí, pero no en el mal sentido, es más bien reconfortante. El flujo de personas en el centro histórico se convirtió en una experiencia que simbolizaba el núcleo de la cultura mexicana para las dos, el caos aparente, pero el orden humano y la calidez que hay debajo. En el corazón de las dos, comenzaba a brotar la certeza de que el sentido del tiempo y la conexión humana de los mexicanos eran algo diferente. Pronto, se dirigieron al hotel arrastrando sus maletas. Una duda surgió en sus pechos. ¿Por qué los mexicanos pueden ser tan cálidos incluso en la multitud? La respuesta a esa pregunta aún no era visible. Pero se iría revelando poco a poco, cambiando de forma, a lo largo de su viaje. Abrumadas por la energía del centro, llegaron finalmente a su hotel boutique en la colonia Roma. Arrastrando las grandes maletas, miraron el reloj, eran poco más de las 9 de la mañana. Sabían que era demasiado pronto para el check-in, pero fueron a recepción para dejar el equipaje. Al cruzar la puerta, entraron en un espacio fresco y lleno de plantas. El vestíbulo tenía una iluminación suave y muebles coloridos pero elegantes. Disculpe, somos Mina y Raón, tenemos reserva, dijo Mina con timidez. El personal de recepción se levantó con una gran sonrisa y les dijo, hola. Qué gusto que estén aquí. Bienvenidas a México. Su voz era tan amigable que parecía que recibían a viejas amigas. El check-in es a las 3, pero no se preocupen, cuidaremos sus maletas. Siéntanse como en su casa. Esa frase, mi casa es tu casa, resonó en ellas. El personal etiquetó sus maletas rápidamente. Mientras esperan, ¿quieren un café de olla o un mapa? Les recomiendo unos lugares aquí cerca. El recepcionista sacó un mapa y marcó con un bolígrafo, los mejores tacos, el parque y un mercado de artesanías. Raón murmuró impresionada, oye, ¿viste esa amabilidad? En otros lugares son más secos. Mina asintió, sí. El servicio aquí es puro corazón. Las dos se dirigieron al café recomendado. Mientras caminaban, en el pecho de Mina brotaba una duda, ¿qué significa realmente el servicio? Tal vez no sea solo eficiencia, sino hacer sentir bien al otro. Esa pregunta sería una gran pista para cambiar su trabajo y su vida más adelante. Al llegar al café, vieron a gente leyendo libros tranquilamente y charlando en voz baja. Había un ritmo relajado, muy distinto al estrés de Seúl. Me siento tranquila, sonrió Raón. Mina, probando un pan dulce, asintió, sí. México es más amable y seguro de lo que pensaba. Me siento protegida. Era solo el comienzo del viaje, pero esta pequeña experiencia se convirtió en un primer paso inolvidable. Al salir del hotel, encontraron una pequeña fonda, comedor económico, llena de oficinistas. El olor a cilantro y carne asada estimuló su apetito. Mira, dice, comida corrida, señaló Raón. Entraron y pidieron. Pronto llegó una sopa, arroz, guisado y agua de frutas. ¿Todo esto por este precio? Y sabe casero, exclamaron.
Mientras comían, observaron a los oficinistas. Comían con gusto, algunos bromeaban, pero había un respeto por la comida. Al terminar, cada uno agradecía, gracias, provecho, al salir. Oye, ¿te diste cuenta?, susurró Raón. Todos dicen, provecho, a los demás, aunque no se conozcan. Mina asintió. En Corea, cada uno está en su mundo. Aquí, había una conexión invisible. Es como si comer fuera un acto comunitario. Raón dejó su cuchara y reflexionó, nos quejamos de no tener tiempo, pero los mexicanos hacen un espacio para disfrutar y desear el bien al otro. Mina asintió en silencio. Recordó el flujo de gente en el centro. Parecían tener prisa, pero se detenían para ser amables. Esas imágenes se conectaban en su cabeza. Salieron de la tienda y volvieron al bullicio de la ciudad. ¿No crees que nuestras preocupaciones parecen tontas ahora?, rió Raón. Puede ser. Pero ese es el privilegio del viajero, respondió Mina. Mientras caminaban entre edificios coloniales, el mismo pensamiento crecía en sus corazones. ¿Cómo protegen los mexicanos esa calidez humana? La respuesta la buscarían en el resto de su viaje. Al atardecer, cuando el cielo de la ciudad se tiñó de naranja, Mina regresó a la habitación del hotel. Se quitaron los zapatos y se sentaron en la cama, el cansancio las golpeó de repente. ¿Cuántas veces dijimos, wow, hoy?, rió Raón. Al menos 10. Recordaron el aeropuerto, la amabilidad en el centro, la comida. ¿Por qué en Corea siempre estamos corriendo y empujando? Aquí también corren, pero no pierden la sonrisa. Mina miró al techo. Tal vez es una diferencia en cómo ven la vida. Esa noche, durmieron profundamente, sintiendo que el viaje ya las estaba cambiando. A la mañana siguiente, en la terminal de autobuses del norte, las dos contuvieron el aliento ante la escena frente a ellas. Los autobuses de lujo alineados parecían naves espaciales. Enormes, brillantes, con asientos que parecían camas. ¡Guau! Esto es mejor que el tren bala, exclamó Raón. Honestamente, pensé que sería un camión viejo, confesó Mina, avergonzada de sus prejuicios de ayer. Entonces, vieron al personal de limpieza y a los conductores preparando el autobús. Con uniformes impecables, revisaban cada detalle. Mira, están limpiando hasta las ventanas por fuera, señaló Raón. Al abordar, les dieron un refrigerio y una bebida, como en un avión. El interior estaba impecable. El asiento se reclinaba casi por completo. Es increíble. Y huele a limpio. Cuando el autobús arrancó, fue suave. Por la ventana fluían paisajes de cactus y montañas. Esto es un autobús, suspiró Mina. El asistente pasó preguntando si necesitaban algo con una educación exquisita. Lo hacen con orgullo, notó Mina. No es solo un trabajo. En ese momento, sacaron sus almuerzos. ¿Vamos a comer? La comida era deliciosa. Quiero llevarme este sistema de autobuses a Corea, rió Raón. El autobús seguía corriendo hacia San Miguel de Allende. Ese viaje las llevaría a un cambio aún más profundo. Al llegar a San Miguel de Allende, bajaron del autobús y quedaron maravilladas. En la estación, había folletos en varios idiomas. Cuando tomaron uno en inglés, un empleado se acercó sonriendo. ¿Son de Corea? Miren, tenemos uno en coreano. ¿En serio? Increíble, Raón abrazó el folleto. Piensan tanto en los extranjeros. Caminaron por las calles empedradas hacia la parroquia. Un guía mayor explicaba la historia en un inglés fluido. Qué respeto por su cultura, admiraron. Pero entonces, un grupo de turistas ruidosos llegó, tirando basura y gritando. Mina se tensó. ¡Qué vergüenza! Los mexicanos nos reciben tan bien y ellos hacen eso. Raón se mordió el labio. No quiero que piensen que todos los asiáticos somos iguales. Justo ahí, una señora local, humilde, comenzó a recoger la basura sin decir nada, con dignidad. Al ver su espalda, Mina sintió vergüenza y determinación. Tenemos que comportarnos bien. Es el mínimo agradecimiento. Esa tarde, caminando bajo el atardecer, Raón dijo,
México no es solo bonito. Te habla al corazón. Los modales aquí son amor al prójimo. Mina asintió y juró no tomar este viaje a la ligera. De regreso en la Ciudad de México, visitaron Polanco. Las tiendas de lujo y artesanías finas parecían otro mundo. Entraron a una tienda de talavera y arte popular. Las piezas hechas a mano eran impresionantes. Mira este detalle, es el alma del artesano, suspiró Mina. Pasaron a una sección de productos de belleza naturales. La vendedora se acercó, no para presionar, sino para explicar con pasión los ingredientes locales. Pruébelo, es miel orgánica. La atención es tan genuina, dijo Raón. No quieren solo vender, quieren que te lleves algo bueno. Salieron de la tienda sintiendo el espíritu de la artesanía y la hospitalidad. ¿Será que en nuestro país priorizamos tanto la eficiencia que perdemos lo importante?, se preguntaron. Esa noche, fueron a una cantina tradicional recomendada. Al cruzar las puertas, el olor a tequila y limón, y la música de mariachi las envolvió. Se sentaron y pidieron tacos y guacamole. Es barato y se ve delicioso, dijo Raón. Brindaron con sus cervezas, salud. De repente, de la mesa de al lado, un grupo de oficinistas levantó sus vasos hacia ella sonriendo. Salud, bienvenidas. Mina se sorprendió. ¿Nos hablaron a nosotras? Raón rió y devolvió el brindis. La barrera del idioma desapareció. Compartieron sonrisas y gestos. Qué amigables son, dijo Mina emocionada. Nos dijeron que eran peligrosos, pero son puro corazón. Al salir, los oficinistas se despidieron con cariño. Mina suspiró bajo la brisa nocturna, estaba tan equivocada sobre este país. La última noche, en el hotel, el personal les informó con preocupación, se acerca una tormenta tropical. Les recomendamos ir al aeropuerto con tiempo mañana. No era una advertencia fría, sino una preocupación genuina, como de familia. Gracias por cuidarnos tanto, dijo Raón conmovida. En la habitación, mientras escuchaban el viento, Mina dijo, me siento segura. Me siento protegida por la gente de aquí. Durmieron tranquilas, confiando en esa calidez. De regreso en Seúl, Mina y Raón ya no eran las mismas. En casa de Mina, los padres miraban los recuerdos, alebrijes coloridos, dulces de leche. Mira esto, papá, lo hicieron a mano. El padre, que estaba escéptico, tomó un alebrije y sonrió, es alegre. Y se ve bien hecho. La madre probó un dulce, qué sabor tan nostálgico. Mina habló con pasión, la gente es maravillosa. No es peligroso si vas con cuidado, es un lugar lleno de vida. El padre dijo, si tanto te gustó, quizá deberíamos ir nosotros también. Mina apretó el puño en señal de victoria. En el trabajo, Mina propuso cambios basados en su viaje, el servicio debe dar tranquilidad, no solo rapidez. Su jefe aceptó la propuesta y Mina fue ascendida a líder de proyecto. Sus colegas notaron que su aura era más suave. Raón, por su parte, comenzó a estudiar español en serio. Quiero ser un puente entre Corea y México, le dijo a Mina en el café. Semanas después, Raón pidió su traslado al Departamento de Comercio con Latinoamérica. Lo lograré, dijo con ojos brillantes. Tiempo después, en el café de siempre, Mina y Raón miraban las fotos de su viaje. El autobús de lujo, las calles de San Miguel, la cantina. Vamos a volver, ¿verdad?, dijo Raón. Sí. Quiero ir a Chiapas o a las playas de Yucatán, respondió Mina. Y esta vez, hablaré español fluido para agradecerles correctamente. Las dos sonrieron. El viaje había terminado, pero sus vidas apenas comenzaban de nuevo. México les había enseñado que la calidez humana es el idioma universal. ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.